Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga. Les continúe mirando con misericordia, dándole gracias a Dios por extender su misericordia un día más sobre usted y sobre mí. Dándole gracias a mi Jesús por una nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús porque ha sido bueno. Y a pesar de nuestros errores, nuestras faltas, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su promesa y a su pacto que hizo con usted y que hizo conmigo. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús porque me permitió conocerle. Dándole gracias a mi Jesús porque me mostró su nombre. Dándole gracias a mi Jesús porque me ha mostrado su palabra. Dándole gracias a mi Jesús porque por todo lo que me da y aún por lo que me quita y aún por lo que no se me da. Porque yo reconozco que en realidad en mi vida el control como tal lo tiene el Espíritu Santo del Señor Jesús. Él es quien permite que acontezcan todas las situaciones, bien sean agradables o bien sean no tan agradables, pero siempre con el propósito de ayudarme, siempre con el propósito de bendecirme. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, honrando a mi padre y a mi madre. Dándole gracias a Dios por mi hijo, pidiéndole que lo bendiga, que lo guarde, que lo ayude. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, Reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su doctrina, por su enseñanza, por haber sido instrumento en las manos de Jesús para la edificación de ese legado espiritual que es la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su enseñanza, por su doctrina. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde el libro de Juan. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagáis, escuchemos con atención, todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses 3:17. Vamos a buscarlo. Colosenses 3:17. Ajá. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que Dios dice que nadie viene al Padre sino por mí. Todo es a través de Jesús.
En el nombre de Jesús, dice Colosenses 2:9, que se halla la plenitud de toda la deidad. Vamos a leerlo también. Colosenses 2:9. Dice en el nombre de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él, en el nombre, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la deidad. Gloria a Dios. Es que como tal, Jesús es el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, dándole gracias por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Señor, limpia los aires, Señor. Padre, Señor Jesús, en el momento que no te agrade, Señor, lo que yo estoy haciendo, puedes hasta quitarme la vida, porque mi vida es tuya. Tú lo sabes, mi Jesús. Gracias. En esta ocasión le corresponde el libro de Juan. Gloria a Dios. Autor. Bueno, vamos a comenzar. El libro de Juan. Autor. Desde muy temprano, en la historia de la iglesia, el cuarto evangelio se le atribuye a Juan, el discípulo amado. Esto lo dice capítulo 13, verso 23, capítulo 13, verso 23, capítulo 19, verso 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7 y versículo 20. Gloria a Dios. Quien perteneció al círculo íntimo de los seguidores de Jesús. Véase, Mateo capítulo 17, verso 1, Marcos capítulo 13, verso 3. De acuerdo con varios autores cristianos del siglo II, Juan se mudó a Éfeso, probablemente durante la primera guerra judía, en los años 66 a 70, donde continuó su ministerio. Continuó el ministerio que había iniciado. Lo culminó en Éfeso. No tengo información de dónde fueron sus inicios, pero culminó en Éfeso. Su ministerio lo culminó en Éfeso. Por ejemplo, Ireneo, obispo de Lyon, en la segunda mitad del siglo II, declaró: Juan, el discípulo del Señor, quien también descansó sobre su pecho, publicó un evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia, contra las herejías. Gloria a Dios. Algunos especialistas sugieren que Juan, capítulo 19, verso 35 y capítulo 21, verso 24, pueden indicar la existencia de otro autor que reunió con mucha fidelidad los relatos y testimonios del apóstol. Sin embargo, el grueso de la evidencia, o sea, lo que transmite la evidencia palpable, tanto externa como interna, apoya la tesis de Juan, el apóstol, como el autor de este evangelio. Bueno, existen muchas especulaciones y existen muchas a nivel de lo tangible, mucha teoría. Sin embargo, lo importante es lo que transmite el Espíritu. La verdad está en el Espíritu Santo del Señor Jesús. Cuando tú lees una escritura, lo que transmite no es la palabra del hombre. Lo que transmite es la palabra de Dios a través del hombre, pero es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Fecha del libro de Juan.
La misma tradición que ubica a Juan en Éfeso sugiere que él escribió su evangelio a fines del siglo I. Ante la ausencia de alguna evidencia sustancial en contra, la mayoría de los especialistas aceptan esta creencia. O sea que Juan escribió su evangelio a fines del siglo I en Éfeso. O sea, en Éfeso culminó. Propósito. En un sentido amplio, Juan escribió el evangelio para proveer a los cristianos. Escuchemos esto con atención. Propósito del libro de Juan. En un sentido amplio, Juan escribió el evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia, ahora Asia Menor, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente, escribió para conducir a sus lectores a una fe sólida. Juan escribió a sus lectores para conducir a una fe sólida que necesitamos también hoy en día, sobre la base de las palabras y la obra de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, como dice el capítulo 20, verso 31 de Juan. Tuviéramos vida en su nombre. Gloria a Dios. Juan y los evangelios sinópticos. Aunque Juan probablemente conocía los relatos de los otros tres evangelios, escogió seguir un orden temático en lugar de una secuencia cronológica. Fíjense ustedes esto. Escogió seguir un orden temático en lugar de seguir una secuencia cronológica. O sea, fue más teología sistemática que bíblica, tomando en cuenta que la teología bíblica es la que sigue el orden cronológico, mas Juan escogió seguir un orden temático, o sea, teología sistemática. No era por el orden de los acontecimientos, sino por el orden de los hechos. Gloria a Dios. Una secuencia cronológica de los acontecimientos. Los evangelios llamados sinópticos deben haber usado fuentes orales y escritas comunes. O sea, eso se presume por el tipo de contenido que transmiten los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria a Dios. Mas sin embargo, cada enfoque, o sea, usaron los mismos hechos, pero los enfoques eran distintos. Vamos a continuar. El esquema general es similar y varios incidentes importantes del ministerio de Jesús aparecen en los 4 libros. Algunas de las diferencias son: 1. En lugar de las familiares parábolas, Juan incluye largos discursos. 2. En vez de los muchos milagros y curaciones de los sinópticos, Juan utiliza 7 milagros cuidadosamente seleccionados, conocidos como señales. El ministerio de Jesús se desarrolla alrededor de 3 fiestas de Pascua. Escuchemos esto que es importante. El ministerio de Jesús duró 3 años. Se desarrolló alrededor de 3 fiestas de Pascua. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas,
presentan solo una fiesta por libro, pero Juan presenta las 3 fiestas. Gloria a Dios. 3 fiestas de Pascua en lugar de una sola, como sucede con los sinópticos. 4. Los grandes yo soy de Jesús constituyen un aspecto particular del Evangelio juanino. Contenido. Juan divide el ministerio de Jesús en 2 grandes secciones. Los capítulos 2 al capítulo 12 ofrecen una visión de su ministerio público, mientras los capítulos 13 al capítulo 21 relatan su ministerio privado con los discípulos. Vamos a recapitular esto. Los capítulos 2 al capítulo 12 ofrecen una visión de su ministerio público, del ministerio público de Jesús, mientras los capítulos 13 al capítulo 21 relatan su ministerio privado con los discípulos. En el capítulo 1, verso 1 al 18, llamado el prólogo, Juan se ocupa de las implicaciones teológicas de la primera venida de Jesús. O sea, él explica las implicaciones teológicas, o sea, como que Jesús vino en carne a pagar el pecado, a pagar el precio por el pecado de la carne. Cuestiones teológicas. Explica Juan en el capítulo 1, verso 1 al 18. Gloria a Dios. De la primera venida de Jesús. Muestra el estado preexistente de Jesús. O sea, no solamente existió en el plano físico, sino que, como sabemos, Jesús es Dios que se hizo carne. ¿Me entiendes? Que tiene 3 tipos de manifestaciones, sí, pero es el mismo Dios. Preexistente de Jesús como Dios. Jesús como Dios. Muestra el estado preexistente de Jesús como Dios, su dignidad y esencia, así como su encarnación. Cristo revelado en el libro de Juan. El Evangelio presenta a Jesús como el unigénito Hijo de Dios que se hizo carne. Para Juan, la humanidad de Jesús implica esencialmente una doble misión. Como el Cordero de Dios, capítulo 1, verso 29, Él procuraba la redención de la humanidad. 2. A través de su vida y ministerio, Jesús reveló al Padre. En Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo. O sea, que Él vino cumpliendo la misión del Padre. En realidad, Jesús vino a cumplir la misión que estableció en los cielos, la misión que Él estableció para nosotros. Él vino a cumplirla, Dios mismo vino a cumplirla. Que se hace hijo porque fue concebido por obra y gracia y el poder del Espíritu Santo. Ok, porque Él es Padre, ese es uno de sus atributos. Siendo Padre, creó a Jesús. Es Padre, es Hijo, creó al Hijo. Y fue a través del Espíritu Santo que creó al Hijo. Todas las incursiones de Dios, de Jesús, que es Espíritu, las incursiones en el mundo físico, en el mundo material, son hechas a través del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cristo constantemente señalaba más allá de sí mismo al Padre, que lo había enviado y a quien Él buscaba glorificar. De hecho, los milagros de Jesús,
Los milagros que Jesús llevó a cabo y que Juan caracteriza como señales ofrecen testimonio de la divina misión del Hijo de Dios. Mientras el Hijo glorificaba al Padre en su ministerio y pasión, también el Padre glorificaba al Hijo. Pero como lo muestra Juan, la glorificación del Hijo se produjo con la crucifixión. Capítulo 12, versos 32 y 33 de Juan. Vamos a leer esto. Capítulo 12, versos 32 y 33 de Juan. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Y yo, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. O sea, cuando el momento que resucitara Jesús, nos iba a traer a Él, así como nos ha traído en este momento. Lo ha traído usted y me ha traído a mí. Gloria a Dios. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Iba a morir Jesús, pero para mostrarnos y resucitar y superar todo, para demostrarnos a nosotros que en Él, fluyendo en su bendición, fluyendo en su Santo Espíritu, fluyendo en su obediencia, podemos alcanzar lo que la voluntad de Dios dispuso. Gloria a Dios. No solo con la exaltación posterior a la resurrección. Al creer que Jesús es el Cristo, los lectores del Evangelio de Juan se convierten en participantes de la vida que Jesús hizo surgir de la muerte. Vamos a recapitular esto. Al creer que Jesús es el Cristo, los lectores del Evangelio de Juan se convierten en participantes de la vida que Jesús hizo surgir de la muerte. La vida espiritual. Esa fue la vida que Jesús hizo surgir de la muerte. Nos hacemos participantes de eso. Capítulo 20, verso 31 de Juan. Gloria a Dios, claro, porque nos bautizamos en su muerte, resucitamos en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a continuar. El Espíritu Santo en acción en el libro de Juan. Una característica importante de Juan es la designación del Espíritu Santo como consolador, es decir, como uno de la misma categoría de Jesús. Vamos a recapitular esto. Una característica importante de Juan es una designación del Espíritu Santo como consolador, es decir, uno de la misma categoría de Jesús, que Jesús, a través de quien se extiende el ministerio de Jesús, hasta el fin de los tiempos. Hasta en este tiempo, el ministerio de Jesús está en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo del Señor Jesús. Evidente. Sería un grave error, sin embargo, entender el propósito del Espíritu Santo solamente en términos de las necesidades de alguien en tribulación. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Sería un grave error, sin embargo, entender el propósito del Espíritu Santo solamente en términos de las necesidades de alguien en tribulación. Dios dejó el Espíritu Santo en esta tierra. Fue para que usted y yo llevásemos a cabo el ministerio de Jesús en su espíritu. Porque si usted es bautizado en el nombre de Jesús, usted es portador del Espíritu Santo.
Gloria a Dios. Entonces Dios a través de su Santo Espíritu, Jesús a través de su Santo Espíritu, extiende su ministerio a través de usted y a través de mí. Lo capacita usted y me capacita a mí. Todo está en que le demos fluidez a ese poder espiritual que hay en usted y que hay en mí. ¿Cómo le damos fluidez? Permitiendo que Jesús pueda fluir, la energía espiritual del Espíritu Santo, Señor Jesús, pueda fluir a través de nuestra alma, o sea, a través de nuestra mente. ¿Cómo puede fluir el poder de Dios a través de nuestra mente? Solo a través de su palabra. Mantener la mente limpia de contaminación y solo a través de su palabra, solo a través de su voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Por el contrario, Juan demuestra que el papel del Espíritu comprende todas las facetas de la vida. El Espíritu comprende todas las facetas de la vida. Todo envuelve. Yo le digo de continuo a mi Señor, Señor, envuélveme. Gloria a Dios. En relación con el mundo ajeno a Cristo, trabaja como el agente que convence de pecado, el Espíritu Santo, justicia y el juicio. Gloria a Dios. Parece que cuando vamos a predicar la palabra de Dios es necesario orar y revestirnos del poder de Dios. Gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Capítulo 16, verso del 8 al 11 en Juan. Pecado. Estamos haciendo, ponte que nos demos cuenta que estamos haciendo algo mal. Que en la predicación nos demos cuenta que Dios nos transmite que estamos haciendo algo mal. Reconocemos pecado. Justicia. Vemos a través de la palabra cuál es la manera correcta de hacer las cosas. Esa es la justicia. Y el juicio es el cambio que debe ocurrir. El cambio que demanda Dios que debe ocurrir. Capítulo 16, verso del 8 al 11. Vamos a leerlo. Capítulo 16, verso del 8 al 11. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado por cuanto no creyeron en Jesús. O de justicia, por cuanto no creyeron en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Gloria a Dios, o sea, justicia, o sea, que Él no pertenece a este plano, Él va al Padre. Él va donde debe estar. Él vino a cumplir una misión. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ha sido juzgado. El príncipe de este mundo, el enemigo como tal, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús y limpie los aires, ya ha sido juzgado. La experiencia de ser nacido del Espíritu es descriptiva del nuevo nacimiento. Vamos a recapitular esto. La experiencia de ser nacido del Espíritu es descriptiva del nuevo nacimiento. Usted pudo haber sido bautizado literalmente en el río. Usted puede haber sido bautizado literalmente por su pastor, así como yo. Pero verdaderamente lo que expresa ese bautismo es cuando viene el Espíritu Santo e irrumpe en usted y en mí y toma posesión de nosotros y empezamos a hablar en lengua. Esa es la evidencia
de que Dios puede fluir a través de usted y a través de mí. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo, toma nuestro espíritu, nuestra alma, modula cosas que no entendemos, pero las modula y le expresa a través de nuestra palabra. Ese es el orden correcto. El Espíritu toma nuestro espíritu, así como como energía espiritual, como la electricidad para el bombillo, es el Espíritu Santo. Nuestra alma, nuestro cuerpo de alambre, así como el bombillo, nuestro cuerpo de alambre modula una respuesta y la expresa a través de nuestra palabra, la expresa a través de nuestra luz, como el bombillo. Recibimos la energía, la energía espiritual a través del Espíritu.